Bueno, aquí estamos en la presencia del doctor Silberto Jaime del Castillo Jaramillo, abogado con maestría en ciencia política, y queríamos que nos aclare varias cosas, como él vivió el tiempo en el gobierno de Fujimori, y queríamos que nos aclare cómo fue realmente ese tiempo, los escándalos de corrupción, los carros bomba, el tiempo del terrorismo, y la supuesta unión entre Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán. Y si es posible, que nos brinde un poco de información acerca de su situación de Alberto Fujimori antes de su fallecimiento y la situación penal que tendrá su hija. Así que, adelante, doctor. Gracias, Arturo. Bueno, el año 1989 había terminado ya mis estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el gobierno que salía era el gobierno de Alan García, su primer gobierno, desastroso, absolutamente. Salió con una hiperinflación del 7000%, que ni siquiera se había visto en la Segunda Guerra Mundial. La situación era terrible. Alan García era la expresión de la partidocracia y toda su corrupción, todos sus males, porque supuestamente el APRA era el partido más organizado y Alan García era el líder más carismático, el más inteligente y el llamado a cambiar la realidad nacional. Pero resultó que este señor, un mediocre en materia de gobernabilidad, gobernanza, gobierno, aplicó su voluntarismo, hasta quiso estatizar la banca y creó el dólar paralelo. La cosa es que sus grupos allegados a él se dedicaron a meterle uña a los dineros del Estado y terminó en un fracaso absoluto. Entonces, la partidocracia, desesperada porque ya no tenía más cartas de recambio, encontró a un profesorcillo de la Universidad La Molina, Alberto Kenya Inomoto Inami, que era un japonés. Él había nacido en el Japón, pero que Vladimiro Montesinos después se supo le fabricó, le falsificó su partida de nacimiento. Entonces Kenya Fujimori era la carta que la partidocracia, liderando el APRA, necesitaban para poder ellos lavarse la cara. Pensaron que Alberto Fujimori iba a ser un tonto más que ellos podían manipular, como lo están haciendo ahora con Dina Boluarte, que hace lo que se le da la gana, ¿no es cierto?, o lo que quiere Keiko Fujimori. Entonces, había sido rector de la Universidad Nacional de La Molina, y bueno, ya hay unas fotos ahí en las revistas más importantes de Lima, en la cual aparece Alberto Kenya Fujimori almorzando con los líderes del APRA. Hay una famosa foto en la cual está Alberto Kenya Fujimori, Armando Villanueva del Campo, está inclusive con Alan García, y ya venían conversando este proyecto. Porque lo que sabía el APRA y la partidocracia tradicional era que se venía Mario Vargas Llosa y la derecha con todo el hambre de asumir el poder. Eran los años 80, los tiempos de la globalización. Era el gobierno mundial de Estados Unidos con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher. Entonces el neoliberalismo venía con fuerza, era una ola, un tsunami. Entonces Alan García, con sus con sus actos de gobierno fallidos, medios estatizoides, ¿no?, que era un voluntarismo puro, nos llevó al desastre absoluto. Entonces se venía Mario Vargas Llosa, y con Mario Vargas Llosa venía un cambio de mando, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y obviamente que esa derecha que odiaba al APRA y que odiaba a Alan García, lo primero que iba a hacer es enviarlos a prisión. Desesperados, Alan García y la partidocracia progresista
ubican a Alberto Fujimori y Alberto Fujimori candidatea. Candidatea con la imagen del japonesito, que el japonesito es el que va a traer cambio porque él planteaba honradez, tecnología y trabajo. Muy bien. Entonces vinieron las elecciones y el APRA saca un spot publicitario famosísimo en la cual asusta al pueblo peruano con el tema del choco. Y el APRA asusta la idea de que con la llegada de Mario Vargas Llosa va a haber un shock tan terrible que nos va a sumir en la más absoluta pobreza. Entonces la gente optó por el japonesito, que no tenía partido político. Simplemente estaban mucha gente corrupta atrás de él. Muy bien. Gana las elecciones Alberto Fujimori. Y el APRA no contó con que Alberto Fujimori no les iba a hacer caso. Como que fue así. Cuando Alberto Fujimori no le hace caso al APRA, entonces en el Parlamento comenzaron a hacerle problemas. Pero nadie hasta ese momento había contado con el factor Vladimiro Montesinos Torres, que era un capitán del ejército que fue expulsado por ser traidor a la patria. ¿Por qué traidor a la patria? Porque en el gobierno de Velasco Alvarado cogió información sensible del Perú y la llevó a la CIA, a Estados Unidos. Fue descubierto y sentenciado, y estuvo preso por eso, por traidor. Ese señor debió haber sido fusilado, pero era muy hábil, tenía muchos contactos con la información que manejaba. Y se acercó donde Alberto Fujimori y le dijo, pues no, en pocas palabras, le dijo, yo te voy a ayudar a gobernar porque yo tengo la información más sensible y más importante para que tú te sobrepongas a tus enemigos. Entonces fue así que se ensambla la dupla Fujimori, Vladimiro Montesinos, y Montesinos comienza a trabajarle en las ideas a Alberto Fujimori y viene el golpe de Estado del año 92. Entonces el golpe de Estado del año 92 se dio porque Alberto Fujimori no podía gobernar. Lo que quería el APRA y sus aliados era tumbarse a Alberto Fujimori y ellos regresar al poder y declararlo un incapaz. Entonces Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos dijeron, hasta acá nomás, nosotros no vamos a hacer el poder. Una vez que se dio el golpe de Estado, Vladimiro Montesinos lo secuestra a Alberto Kenya Fujimori en el Pentagonito, con el pretexto de que lo van a matar, le van a dar golpe de Estado, lo secuestra y lo mete ahí. Entonces Vladimiro tiene carta libre para trabajar. Y lo primero que va a hacer Vladimiro Montesinos con la firma de Kenya Fujimori es tomar el Poder Judicial. Lo tomaron. Tomar el Ministerio Público, lo tomaron. Y con el Poder Judicial y el Ministerio Público comenzaron a manejar a sus enemigos. Luego idearon crear una carta política de acuerdo a los intereses de los grandes grupos económicos con los cuales se contacta Vladimiro Montesinos, y Alberto Fujimori, que había dicho que no se iba a dar el shock de Mario Vargas Llosa, lo aplica Alberto Kenya Fujimori con Vladimiro Montesinos, hacen las paces con la derecha y los grupos de poder lo consideran como su valido a Kenya Fujimori y a Montesinos. Y viene el golpe, viene el shock, el Fukichoc, fue el que dio Hurtado Miller, con su famosa frase que Dios nos ampare, ¿no? Que Dios nos coja confesado. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿no? Gracias, Arturo. Entonces, te instala un gobierno neoliberal. Hernando de Soto colabora con Vladimiro Montesinos, el candidato de Renovación Nacional. Hernando de Soto colabora con Fujimori, colabora con Vladimiro Montesinos, le abre la cancha en el campo internacional y se enlaza al tren del neoliberalismo mundial, Alberto Fujimori. Entonces, con este pretexto, vendieron todas las empresas del Estado. Una de ellas, por ejemplo, la refinería de petróleo, que el costo real era de 4.000 millones de dólares y sin embargo Kenya Fujimori le vendió a 138 millones. La refinería La Pampilla. Exactamente, claro, ¿no? Entonces, y vendieron todas las empresas del Estado. Al vender todas las empresas del Estado, mandaron a su casa a miles de trabajadores a morir de hambre, despedidos. Muchos se convirtieron en taxistas, otros en asaltantes, qué sé yo, y otros se fueron del país. Fue una situación crítica. Algunos dicen que
en esas oficinas que supuestamente vendieron, había gente que inventaba los cargos para recibir millonadas de dinero, y que cuando fue cerrado lo odiaron al chino por eso, a pesar de que supuestamente se indemnizó. ¿Fue cierto eso de que se inventaban cargos y por eso supuestamente Fujimori lo cerró llevándolo a ser un héroe, o fue todo un armado? Fujimori es un experto en narrativas falsas. Él ha trabajado toda su vida política con narrativas falsas, con mentiras. Por eso creó la Constitución del 93 con Enrique Chirino Soto, con Carlos Torres y Torres Lara, ¿no es cierto? Y con esa Constitución le dieron todo el poder a la empresa privada, donde que las empresas estatales son subsidiarias, no el Estado evita que hayan empresas estatales, como por ejemplo, no tenemos una línea aérea de bandera, por ejemplo. No tenemos una línea aérea, no tenemos un ferrocarril del Estado, no tenemos empresas del Estado. Lo único que subsistió fue Petroperú, gracias a Dios que subsistió con eso. Entonces, una vez que Fujimori se enganchó al tren mundial del neoliberalismo, comenzó a favorecer a determinadas personas del entorno corrupto de Fujimori y de Vladimiro Montesinos, y aparecieron los nuevos ricos con la venta de las empresas estatales. Nuevos testaferros. Además, con testaferros, obviamente que se adueñó de muchas cosas. Entonces, con la finalidad de sanear la economía, vino el Fujichou, la venta de las empresas estatales, una nueva ley laboral donde que la pensión, por ejemplo, los beneficios sociales para un trabajador en ese tiempo, antes de Fujimori, por 20 años de servicio salía más o menos 50.000 a 70.000 soles. Con Fujimori, por 20 años de servicio recibías ¿cuánto? 5.000 soles. Y eso favoreció ¿a quién? A las grandes empresas. Entonces, Fujimori hizo un trabajo maquiavélico, retiró todo lo que es cultura. Fujimori significa la oposición más brutal contra la inteligencia, contra la crítica, contra la intelectualidad. Por eso es que la televisión fue uno de sus primeros, logros del fujimorismo, y compró, como ya está grabado en videos, en libros, compró medios de comunicación, el 4, el 5, el 2, y pagaba por las líneas editoriales, y comienza a poner programas basura y periodistas comprados para que no critiquen a Fujimori y a Vladimiro Montesinos nunca, como es ahora exactamente igual. Vean ustedes el 4, el 5, el 2, cómo lloran por Fujimori, todos esos canales, como si Fujimori hubiese sido un gran personaje. Entonces Vladimiro Montesinos entra al negocio del narcotráfico para hacer dinero él, y comienza a cobrar $50.000 por cada avioneta de droga que despegue en la selva del Perú, controlado por sus militares, porque Vladimiro Montesinos era el amo y señor de las Fuerzas Armadas. Hacía reuniones, banquetes con todos ellos, y a los generales les daba $1 millón mensual para que sean leales a Fujimori, y a los parlamentarios de oposición los compraba. Ahí está José Luis Elías Ábalos, ahí está el hermano Beto Curi y tantos más, y cayó precisamente por comprar a parlamentarios de oposición. Cayó el régimen de Fujimori el año 2000. Entonces fue un régimen de corrupción. Los organismos sociales, las organizaciones sociales, sindicales que querían oponerse a Fujimori, simple y llanamente fueron desaparecidas. Los partidos políticos perseguidos porque tenían la prensa, y en la prensa los demolían día tras día. Para eso salieron diarios pasquinescos, nauseabundos, como El Tío, La Chuchi y otros medios más, que solamente se dedicaban todos los días a hablar pestes y mentiras de sus opositores políticos. Eliminó a sus opositores. Kenya Fujimori y Vladimiro crearon un grupo terrorista de Estado, que es el Grupo Colina, y precisamente se da la matanza de los estudiantes de La Cantuta, se da la matanza de La Cantuta, de Barrio Salto, las desapariciones de muchos estudiantes, de muchos profesores, no solamente en La Cantuta, en diferentes lugares, campesinos, etcétera, 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 las esterilizaciones forzadas, etcétera. Entonces Fujimori y Montesinos eliminaban todo lo que sea oposición, y nadie tenía que enterarse, porque tenían a la policía
tenían la prensa, tenían las Fuerzas Armadas. Entonces es el asesinato de la señora Mariela Barreto, que supuestamente dice que fue para advertir a César Hildebrand, otro periodista, acerca de su asesinato, fue hecho por ellos. Claro, eso está probado. Mariela Barreto era su pareja sentimental del capitán Martín Rivas, que era el jefe de este grupo terrorista de Estado, el Grupo Colina. Y como era su pareja, llegó a enterarse de que una de las consignas del Grupo Colina, porque Fujimori y Vladimiro Montesinos en los 90 no solamente instalaron un narcoestado, sino un terrorismo de Estado. Destruyó la democracia por dentro, como acaba de informar la BBC. Entonces, la orden era eliminar a Hildebrand, porque Hildebrand nunca se quebró. Hildebrand siempre fue de oposición, entonces el Grupo Colina lo iba a asesinar a César Hildebrand. Como Mariela Barreto le pasa la voz a Hildebrand y Hildebrand saca el informe, capturan a Mariela Barreto, que era del servicio de inteligencia del ejército, y a esta mujer la torturan y la descuartizan. Ahí están los documentos. Y botan las partes de su cuerpo seccionadas, macabramente las botan en costales en diferentes lugares de Lima. No solamente ella, también a la otra señora Leonor La Rosa, que era parte del servicio de inteligencia y que también la consideraron que era una soplona y la agarraron a golpe, la torturaron y la dejaron parapléjica para toda su vida. Pueden revisar los documentos. Fue secuestrado Gustavo Gorriti, fue secuestrado el empresario Samuel Dyer, a un periodista del diario Careta le cortaron con serrucho el brazo para que no critique al gobierno. O sea, es una dictadura lo que vivimos con Fujimori. Y simple y llanamente con el dinero del narcotráfico comenzaron a comprar a periodistas, jueces, fiscales, etcétera, 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 y este sistema se volvió el más corrupto de todos, mejor versión que la del PRI. Porque fíjense, hasta ahora, muerto Fujimori, continúa el mismo sistema, perverso, vil, con una prensa totalmente echada al fujimorismo, con una presidenta usurpadora como Dina Boluarte, que hace la voluntad y lo que quiere Keiko Fujimori y el fujimorismo, y lo estamos viendo. Con un parlamento totalmente derechizado, pero corrupto, mafioso. Está probado ahí. Entonces, este es el legado. Este es el modelo fujimorista que esperemos que se acabe en las próximas elecciones que vienen, y sobre todo porque Keiko Fujimori y el fujimorismo va a decaer, porque esos partidos caudillistas, una vez muerto su jefe, que es el japonés Alberto Kenya Inamoto Minami, ¿es cierto? Una vez que fallece el caudillo, los partidos desaparecen. Entonces, estamos en un momento importante de la historia, Arturo, porque la generación de ustedes es una generación que ha sufrido un sistema de educación público miserable, pervertido, porque a ustedes les cambiaron la forma de educarlo. En mi tiempo, por ejemplo, había un solo profesor para historia, otro profesor para historia del Perú, uno para historia universal, uno para historia del Perú, un solo profesor para literatura, un profesor para química, otro para matemática, otro para física, otro para biología, para psicología. Ahora no, ahora con el fujimorismo en un solo libro les han metido varios temas para confundirlos y no enseñarles nada. Y lo más importante, que ustedes, su generación, no van a encontrar un solo libro de educación pública que diga que Alberto Fujimori es un dictador, que Alberto Fujimori fue condenado por asesino, por corrupto, y que Vladimiro Montesinos era su socio. No lo van a encontrar, porque es la manipulación política de la educación. Y esperemos que en las nuevas elecciones, con un nuevo gobernante y un nuevo plan, se diga toda la verdad y salgamos de este oscuro periodo que aún vivimos, que es el modelo fujimorista de 1992 a la fecha. Eso es lo que tendría que decirte, Arturo. Quiero aclarar una cosa que acaba de decir. Acerca de los pequeños aviones que trasladaban las armas hacia Colombia, se podría decir que, como era un narcoestado, esas armas llegaban a, por ejemplo, el cártel de Medellín o al cártel de Cali. A ver, eso lo denunció el mismo presidente colombiano Andrés Pastrana. Andrés Pastrana y la derecha colombiana tuvo un gran opositor que eran las FARC, que era la especie de terrorismo similar a Sendero Luminoso, mientras aquí en el Perú
Vladimiro Montesinos y Alberto fingían luchar contra el terrorismo, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos le vendieron armas a las FARC. Y las FARC, que trabajan con el narcotráfico también, le pagaron al parecer en droga y en dinero, le pagaron a Vladimiro Montesinos, y eso lo denuncia el presidente de la República porque descubrieron ese tráfico. O sea, Fujimori siempre fue mentira, siempre fue corrupción, siempre fue dictadura, siempre fue un tipo miserable que destruyó el país. No le interesa pervertir la mente del pueblo peruano. Fíjense, ahora hay personas que están hablando que Fujimori ha sido casi un dios, un salvador, que ha sido el mejor presidente. Por Dios, tanta ignorancia, gente que se muere de hambre gracias a Fujimori, mientras las AFP se llevan todo el dinero del país, los grupos de poder económico se enriquecen sin pagar impuestos al país. Sin embargo, hay gente que no gana ni un sueldo mínimo y dice que Fujimori es el mejor presidente del Perú. Hasta tanto nos han pervertido la mente que hay gente que no tiene ni para comer gracias a Fujimori, sin embargo lo considera un dios. Así estamos, Arturo. Acerca de Sendero Luminoso, ya que lo nombró, ¿qué tan real, si no por decir que algunos dicen que eso no fue real, qué tan real fue la relación entre Fujimori, Montesinos y Abimael Guzmán con Sendero Luminoso? Ya que se cree que fue un brazo extensible de Alberto para cometer otros actos de terrorismo. Sí, claro. Yo estoy en San Marcos, yo he conocido a Sendero Luminoso, toda mi generación lo ha conocido, porque San Marcos abría las puertas de los salones y interrumpía las clases. Estábamos con nuestros profesores escuchando clases de derecho y ellos entraban y simple y llanamente pedían cupos para la guerra. Nosotros desde San Marcos hemos peleado contra esos miserables, pero ojo, Arturo, el grupo de Abimael Guzmán era un grupo muy reducido. Era un grupo muy chiquito, muy reducido. No era un partido de masas. Nunca lo fue. Fue un grupo muy chiquito. En San Marcos, por ahí uno que otro le decía, ese creo que es terruco. Pero aún así no teníamos certeza. Era un grupo muy reducido. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que afirma el famoso sociólogo con maestría y doctorado en sociología y derecho también, mi amigo Héctor Béjar. Héctor Béjar es un gran sociólogo que tiene muchos libros escritos sobre realidad nacional, que ha sido guerrillero, no terrorista, guerrillero en los años 60, y que enseña no solamente en el Perú, sino en diferentes partes del mundo. Él afirmó, Arturo y amigos míos, que lo del los ataques a las torres para los apagones no fue hecho nunca por Sendero Luminoso. Fue hecho por el mismo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, con su preparación que tuvo Vladimiro Montesinos en la Casa de las Américas, que era una escuela de terroristas de Estados Unidos que estaba en Panamá y que ahí enviaban a los militares de toda Sudamérica para enseñarles técnicas, ¿no es cierto?, técnicas de lucha contra el terrorismo, contra el comunismo, pero que en verdad eran para desestabilizar el gobierno. Y eso es lo que le ofrece Vladimiro Montesinos a Kenia, ¿no? Kenia Fujimori. Le dice, yo estoy preparado para desestabilizar a tus enemigos y para mantenerte en el poder con el apoyo norteamericano. Y eso es lo que hacen. Falsas banderas. Lo primero que te enseñan en la Casa de las Américas, los Estados Unidos, a estos militares anticomunistas, que todavía hay muchos, no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica, es la falsa bandera. O sea, aparentar que Sendero Luminoso volaba una torre, y decía Sendero, mentira, cuando era el propio Estado. Ataques de falsa bandera. Ataques de falsa bandera, el propio Estado con marinos de la demolición submarina y con la Guardia Civil fujimorista, hacían todo ese derrumbe de torres y con eso con miedo nos gobernaban. Fujimori y Vladimiro Montesinos lo primero que hicieron en el Perú es meter miedo a la sociedad peruana, y con el miedo hicieron una serie de cambios, tropelías, robos, desfalcos, y el pueblo peruano con miedo hasta ahora. ¿Por qué creen ustedes que la delincuencia la deja crecer el gobierno? Porque saben que cuando un pueblo está asustado no piensa, solamente quiere vivir y quiere comer, y ellos pueden robar. Ese es el mecanismo de gobierno de Fujimori y de Montesinos. Finalmente,
sobre ese punto, Arturo, revisen al sociólogo Héctor Béjar, quien claramente afirmó que estos ataques terroristas de derrumbar torres lo hizo el propio Vladimiro Montesinos con expertos de demolición de la Marina y con el apoyo de la Guardia Civil fujimorista, de la policía fujimorista. Eso no lo digo yo, lo dice Héctor Béjar, un estudioso, un especialista en la materia, y al final se confirma eso, Arturo, porque cuando cae preso Abimael Guzmán, lo va a visitar a su prisión, no una, varias veces, el mismo Vladimiro Montesinos. Le llevaba torta para su cumpleaños, le ponía la música de Frank Sinatra que le gustaba a Abimael Guzmán, y se trataban de paisanos y de amigos, y conversaban y hacían unas tertulias ahí, demostrando que siempre habían coordinado, y esa era la estrategia de Vladimiro para que no hable Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, de que es posible que le han pasado dinero a Abimael Guzmán el mismo gobierno de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori para mantener el sistema de zozobra, de terrorista, y que muchos ignorantes dicen, nos libró del terrorismo. No, el mismo terrorismo lo creó Alberto Kenya Fujimori, lo creó Fujimori porque había terrorismo de Estado con el Grupo Colina, y otro de sus aliados fue Abimael Guzmán y su reducido grupo, porque Sendero Luminoso era un grupo muy reducido, nunca fue un partido de masa. O sea, se podría decir que la captura de Abimael Guzmán es algo parecido como lo que pasó muchos años después con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el supuesto García Luna, que quería capturar al Chapo para poner la imagen de que esa fue mi gran obra y yo soy el mejor y elíjanme a mí. ¿Se podría decir eso? Bien, estás bien enterado, te felicito, Arturo. Bueno, el caso de Abimael Guzmán, un miserable, por cierto, un enfermo mental, un demente, un asesino, por donde se le vea, es un tipo ruin, Abimael Guzmán, que se prestó con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori para destrozar al Perú. El caso, por lo menos, la diferencia con Genaro García Luna, con el Chapo y con Pablo Escobar, es que Sendero Luminoso con Abimael Guzmán no tenían el manejo directo de la droga y del narcotráfico. Después los seguidores de Abimael Guzmán, muerto ya, se vinculan con la droga. Es lo que cita en el BRAE en este momento, ¿correcto? A diferencia de Genaro García Luna, que fue un militante del PRI, como el APRA, partido hermano del APRA, un militante del PRI que empezó de abajo, soboneando a dirigentes, y luego fue representante del partido de gobierno en la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto. Y Genaro García Luna era el contacto del gobierno directamente con los narcotraficantes. O sea, el Estado, el gobierno del PRI eran socios con el narcotráfico y trabajaban conjuntamente. Tan es así que Genaro García Luna era uno de los amigos del Chapo y lo ayudó a escapar de la famosa cárcel de Almoloya. Era un penal. Juárez, claro. Sí, era un penal para que de máxima seguridad, supuestamente para que se rehabilite. Exactamente. Pero qué curioso que el Chapo logró hacer junto con García Luna un túnel de 1.5 metros para poder escapar. Kilómetro y medio. Y curiosamente al final unas motos para poder escapar, y todos quedaron, ¡wow! Claro. Se escapó. Y curiosamente García Luna, como era líder, ahorita no me acuerdo, pero era como el líder del Ministerio el ministro del Interior de México. Sí, ¿y qué hizo? Denunció a todos los del penal y metió a inocentes. Así es, metió gente inocente, o sea, un Vladimirito, ¿no? Genaro García Luna. Pero esas son las diferencias, ¿no? Y en el Perú lo que tenemos que tener mucho cuidado es no vayamos a salir de Guatemala para Guatepeor, ¿no? Ya hemos tenido un narcoestado con Vladimiro Montesinos y Kenya, y evitemos que ahora el narcotráfico vaya a tomar el Parlamento, ¿no es cierto?, como ya lo hizo en el México del PRI. Gracias a Dios el pueblo mexicano optó por AMLO, y con AMLO han mejorado las cosas. AMLO está haciendo un gobierno privilegiando la economía de Estado, ¿correcto? O sea, a través del Estado está
ayudando a las grandes mayorías, y miren lo que ha conseguido, una reforma de poder judicial con una mayoría absoluta, que aquí en el Perú es lo que más temen, porque Fujimori y Montesinos lo primero que hicieron fueron tomar el poder judicial y tomar el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas y la policía. Esa es la coraza del modelo fujimorista. Ahí está la razón de ser del fujimorismo. Entonces el nuevo gobernante, la nueva propuesta que venga para el pueblo es, primero, asamblea constituyente, ir a una asamblea constituyente, y segundo, ¿no es cierto?, entrar a una reforma pero profunda, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esa es la tarea que corresponde ya a tu generación, mi estimado Arturo. Bueno, me alegro de que aclare todos estos temas a mi generación, sobre todo esta entrevista que va a ir para el colegio Manuel González Prada, 783 de San Borja, muy agradecido. Y ahora va a pasar el tema de si podría explicarnos un poco a su situación penal, el tiempo que estuvo preso, los cargos, cómo se le denunció y el tan conocido "yo soy inocente", que rechaza los cargos por los que ya se probó y están las fotos, las pruebas y los documentos que él mismo firmó siendo presidente. Y también, si se podría decir de manera popular, la forma en que Saló le tiró sal a su hija, Keiko Fujimori, para que ya no vuelva a llegar a ningún cargo político, que ella siempre soñó con ser supuestamente la presidenta, pero toda la manipulación que hubo detrás la llegó a salar y ya técnicamente ya no llega, nadie quiere votar por ella, incluso votaron mejor por Castillo que porque ella llegue a la presidencia. Si nos puede, por favor, explicar ese tema. Claro, cómo no. Fujimori escapó como un buen cobarde, porque era un cobarde, un miserable. Escapó del país. No quiso dar cuenta, no quiso dar cara. Lo dejó enganchado a Vladimiro Montesinos, a la misma Keiko y a todos sus sobones en el Parlamento y en los cargos ministeriales. Él dijo que tenía un evento en Brunei, y con ese pretexto sale del país, y de Brunei ni siquiera terminó el evento de Brunei, tomó un avión y se fue a Japón y se escondió allá. ¿Por qué en Japón? Porque no hay tratado de extradición. El tan famoso. Entonces o sea, no lo podíamos traer del Japón y se escondió en el Japón y renuncia por fax a la presidencia de la República desde Japón. Mandó un supuesto fax, mandó como si fuese un mensaje de WhatsApp: renuncia a la presidencia de la República. Disolver. No, disolver fue el 92. Me equivoco. Fue el año 92. Estamos hablando del año 2000 ya. Después él había tentado la tercera reelección y con corrupción, mafia, como tenía todo controlado, logró esa reelección, pero salió el video en la cual Vladimiro Montesinos compraba a los parlamentarios y él se fue. Muy bien, como ya tenía procesos judiciales abiertos por las muertes, por la corrupción, etcétera, etcétera, entonces salió la orden de captura internacional. Muy bien. Fujimori en el Japón se olvidó del Perú. Él pensó que ya el Perú son unos idiotas, ¿no? Ya renuncié por fax, y él quiso ser senador en el Japón. Yo no sé por qué se le brinda honores a un personaje tan miserable que había renunciado por fax a la presidencia de la República desde Japón, y además había postulado como japonés, postuló al Senado de Japón y no ganó. El pueblo japonés no fue tonto, no lo eligió. Entonces Fujimori se dio cuenta que no tenía cómo protegerse porque no lo eligieron senador. Entonces conversó con su gente y su gente le dijo: no, Fujimori, ven nomás al Perú y postula nuevamente. Era periodo electoral en el Perú. Ven nomás al Perú y tú vas a llegar a Perú y las masas van a salir a apoyar. Y mal asesorado, Alberto Fujimori viene a Perú de Japón, viene a Perú, pero por vía Chile. Aterriza en Chile y la presidenta Michelle Bachelet, que tenía orden de captura internacional contra Alberto Fujimori, simplemente ordena su captura en el aeropuerto y lo entrega al Poder Judicial. El Poder Judicial de Chile revisa la documentación que había enviado el Poder Judicial del Perú y Chile dice: estos argumentos son atendibles y procede la extradición de Alberto Fujimori. Perú ya la había pedido previamente. Entonces, es así, 2 años. Él llega el 2005 a Chile y el 2007 lo envían a Perú. Viene a Perú y de ahí lo sentencian, pues,
por todos los crímenes probados, 25 años sentenciado como delincuente, y todavía quedaban varios procesos pendientes. Hasta se pidió, hace último, se ha pedido permiso, por decirlo así, autorización a Chile, porque fue quien lo capturó, para procesarlo por otros delitos, y la Corte Suprema de Chile aprobó que se le enjuicie por otros delitos que ya iba a afrontar, o ya estaba afrontando Fujimori. Entonces, la salida de Fujimori se da por un indulto trabajado políticamente por PPK, que estaba arrinconado y asustado porque el fujimorismo, con 73 parlamentarios en la legislatura anterior, lo tenía ahorcado a PPK. Y le dijo, si no apruebas esto, el indulto, te sacamos. Eso lo hizo su hijo Kenji, y logró el indulto presidencial. Pero oiga usted, el indulto solamente perdona la pena. Dice, bueno, estás viejito, ya te vas a morir, bueno, los 25 años de prisión no la vas a cumplir, te vas a tu casa. Pero no la condena, no modifica la condena. O sea, Fujimori es un delincuente y encima no está rehabilitado porque no pagó los 50 y tantos millones de soles que tenía que pagar por rehabilitación, por reparación civil. Y por lo tanto no le correspondía este duelo de 3 días que decretó Dina Boluarte. Entonces, Keiko Fujimori perdió todas las elecciones en las que se presentó, estando vivo su padre y estando preso. Entonces, ahora que ha fallecido Alberto Fujimori, le va a ser mucho más difícil ganar las elecciones, porque ella cree que con este show mediático de que el papito le hacen los honores como si fuese presidente, cree que va a engañar a un pueblo que es firmemente antifujimorista, el bloque antifujimorista. Y los neutros en el Perú están totalmente convencidos que este es un show simple y llanamente para tratar de levantar los bonos de Keiko Fujimori. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori está enganchada con un juicio oral por lavado de activos, probado por el fiscal Domingo Pérez. O sea, todo esto es una cortina de humo. Es una cortina de humo. Keiko Fujimori va a ser sentenciada, porque se ha probado que el banco de crédito le dio el grupo, el Dionisio Romero, que es el mismo que le prestó el auto funerario a Kenya Fujimori para llevar el cadáver de Kenya Fujimori, Dionisio Romero, el grupo Romero. Ellos le dieron $3 millones y resulta que no habían informado a la junta directiva del banco de crédito, y la institución del Estado, la Superintendencia de Banco y Seguro, sanciona y multa a Credicor porque sacaron $3 millones sin dar cuenta. O sea, está probado el lavado de activos, sin dar cuenta a su propio banco. Entonces, Keiko Fujimori va a ser sentenciada, no va a poder ser candidata presidencial nunca. ¿Cómo sale de este problema? La vieja guardia, o sea, los más adeptos a Alberto Kenya Fujimori, están peleados con Keiko Fujimori porque no los tomó en consideración para las últimas elecciones. Y la nueva guardia, la que siguió a Kenji, también están peleados con Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori logró que condenen a su propio hermano. Porque Kenji Fujimori tiene una sentencia condenatoria. Por lo tanto, no puede ser candidato presidencial. Ella es la única que cree que está libre de polvo y paja y que puede ganar las elecciones. El pueblo peruano lo sabe bien, y el pueblo peruano obviamente que no la va a respaldar, y estamos viendo ya los estertores, el canto del cisne del fujimorismo, que se va a extinguir en el menor tiempo posible, Arturo. Además de eso, regresemos un ratito más o menos a los 2000, 2011, cuando su hija estaba candidateando. También se puede decir que le truncó su llegada a la presidencia, su sueño de llegar a ser presidenta, el escándalo que tuvo con los financiamientos por la empresa Odebrecht. ¿Sí? ¿Es que nos puede explicar eso? Claro, Odebrecht es una empresa brasileña que el mejor negocio para ellos era, por adelantado, pagarle las campañas de los partidos políticos más cercanos al poder. Eso le rindió resultados en Brasil. Entonces sacaban la empresa Odebrecht, pagaba la campaña de los partidos políticos y de los parlamentarios más afines a ellos, ganaban las elecciones y luego le cobraban, ¿no? Decían, bueno, ¿sabes qué? Te he pagado tu campaña, dame contratos públicos de obras, ¿no es cierto? Y con eso se enriquecían, y
ese modelo brasileño de corrupción lo llevaron a diferentes partes de Sudamérica y del mundo, y en Perú obviamente está probado que le pagaron a Alan García, le pagaron a Keiko Fujimori, le pagaron a diferentes políticos sus campañas electorales, hasta Lourdes Flores, el PPC está vinculada en esto. Entonces Keiko Fujimori también tiene que responder por eso, y aquí el Poder Judicial lo tiene claro, ¿no? Hay pruebas. El mismo fundador o uno de los altos dirigentes de Odebrecht ha dicho que le pagaron a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, dinero para que haga su campaña electoral. Lo confirmó. O sea, no se salva, de eso no se salva. O sea, aparte de eso, ya vinieron las otras pruebas de que estaba intentando crear una organización criminal con su propio partido de Fuerza Popular, ¿no? Obviamente. Cuando estaba integrando a gente que ya tenía cargos penales anteriormente. Así es. O investigaciones. Becerril, por ejemplo, ¿no? Becerril está a un punto de ser condenado, o ya fue condenado, junto con Edwin Oviedo, por la matanza de trabajadores de una azucarera en la región de Lambayeque. O sea, Keiko Fujimori ha traído delincuentes a su bancada parlamentaria, como Acuña. Entonces ya es una costumbre que los partidos políticos traigan avesados delincuentes, porque pueden pagar el cupo para la curul. Entonces este sistema pervertido electoral, inadecuado para una democracia, hay que cambiarlo. Este es digamos, el legado brutal, corrupto que nos ha dejado Fujimori, ¿no? Los Fujimori. Ahora, acerca de ese pequeño momento que se vio, que bueno, si es que venía la noticia a mi generación, algunos pues podemos notar que había una pequeña relación que entre Keiko y Martín Vizcarra, intentando que Fuerza Popular, intentando que Martín Vizcarra fuera una marioneta más de Fuerza Popular, pero lo sorprendió a todos cerrando al Congreso. Así que si nos puede explicar ese pequeño detalle, claro, de la relación entre Keiko y Martín Vizcarra. Claro, muy bien, inteligente pregunta, porque fíjate, la derecha en el Perú, que la derecha no significa otra cosa más que el dominio de los grandes grupos de poder que no quieren perder privilegios, no quieren pagar impuestos, quieren enriquecerse sin pagar los impuestos que corresponden, impuestos tan necesarios para construir escuelas, hospitales, infraestructura para el país. Entonces, ¿qué pasó? Cuando PPK hace su plancha presidencial, llama a María Arauz, ¿cómo se llama? La señora Arauz, y resulta que con ella, como representante del APRA, como representante del alanismo y de la derecha, recibe un respaldo de votantes de derecha. Pero como quería también tener el voto de la progresía, ¿no?, el voto, digamos, de la gente de izquierda democrática, llama a un marrón, porque así le llamó la señora Arauz, ¿no es cierto? Llama a un marrón. ¿Quién era ese marrón? Ese marrón era Martín Vizcarra, presidente del gobierno regional de Moquegua. Y ustedes saben a quiénes le llaman marrón, ¿no? Marrón le llaman a los como yo, oscuros, negros, indios, cholos, a ellos le llaman marrón. Entonces Martín Vizcarra lo dijo en algún momento, de él ya integraba la plancha de PPK, pero con ese veto discriminador y racista de parte de PPK, de Flores Arauz, de la señora Arauz, la economista, ex ministra de Alan García Pérez y responsable de la matanza de Bagua, ¿no es cierto? Entonces hacen el gobierno con PPK. Astutamente Keiko Fujimori conversa secretamente con Martín Vizcarra para decirle que lo van a tumbar a PPK y que él es el hombre, digamos, que quisieran conservar. La ambición, obviamente, de Vizcarra lo ganó y logra precisamente quedarse como el sucesor de PPK, negociado con Keiko Fujimori. Pero lo que nos contó Keiko Fujimori es que Martín Vizcarra, llegado al poder, dijo: ¿sabes qué? Ya no te conozco, ¿no? No te necesito. No te necesito. Y entonces, porque Vizcarra sabía, si lo han tumbado a PPK, a mí también me vas a tumbar. Entonces Martín Vizcarra cortó relaciones para que no hayan huellas de su trato con ella, ¿no es cierto? Y Keiko Fujimori, embravecida de cólera,
buscó vacarlo hasta que lo vacó. En esa pugna es que el señor Martín Vizcarra, con inteligencia y con astucia, logra cerrar el Congreso. Es por eso que mucha gente le tiene cariño, le tiene aprecio, porque el pueblo peruano en su mayoría odia, repudia, repulsa, odia al Congreso de la República. O sea, a diferencia de lo que hizo en 1992 Alberto Fujimori, hacerlo de manera inconstitucional y con un levantamiento de armas, que eso sí es una condena, a diferencia de Pedro Castillo, que no hizo el levantamiento de armas, solo leyó un papel que escribió. Lo que hizo perdón, lo que hizo Martín Vizcarra sí fue dentro de la Constitución. Eso es la forma en la que lo cerró, sí fue legal. Ya, oportuna la pregunta. Martín Vizcarra utilizó los mismos artículos que puso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la Constitución del 93. El cierre del Congreso fue perfectamente legal y constitucional, y esa es la vía que no quiso usar el tembleque de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo, oiga usted, es la demostración de que el pueblo peruano ya no le cree a la prensa, al periodismo, ¿no es cierto?, o prensa grande en el Perú. Ya no le cree, porque metieron millones los grupos de poder en la prensa grande para engañar al pueblo. Ya no, el pueblo ya no cree en las encuestas compradas y vendidas de siempre, ya no cree en la prensa grande, en sus supuestos líderes de opinión, y menos cree en sus líderes de derecha, ¿no es cierto? Entonces eligieron a un desconocido, a alguien que no tenía pero ni la más mínima oportunidad de ser el presidente de la República. El pueblo castigó a la derecha y castigó a muchos partidos, que les quitó el respaldo y los pulverizó del panorama electoral. Al APRA, pulverizó al PPC, pulverizó al Pescadito y otros más. El FREPAP. Al FREPAP, claro. Entonces, el pueblo con Pedro Castillo ya demostró que ellos pueden hacer el show que quieran. Señora Dina Boluarte, usted puede hacer junto con Keiko este show del duelo de 3 días, del entierro de Fujimori, pero el pueblo ya no le cree. El pueblo ya sabe quiénes son ustedes. O sea, es por demás de tratar de creer que todavía engañan al pueblo. El problema, mi estimado Arturo, fue que Pedro Castillo no estaba preparado para gobernar. No estaba preparado para gobernar. Le quedó muy grande la camiseta, le quedó muy grande el pantalón, le quedó muy grande los zapatos. Entonces el palacio era para él, pues, qué sé yo, ¿no? Disney World, y él era el ratoncito Mickey, ¿no? O sea, no sabía qué hacer. Entonces alguien le decía algo y decía así, el otro le decía otra cosa, le decía así, era un mequetrefe, ¿no? Al final le dieron un papel y el tonto leyó lo que le dieron el papel y miren en qué ha terminado. O sea, es un tipo que lamentablemente no estaba apto para el poder. Espero que el pueblo peruano haya aprendido de esta dura experiencia, de esta dura lección, y como ya sabemos cómo vencer a la derecha, cómo vencer a sus grupos mediáticos, a su prensa grande, cómo vencer a sus partidos políticos mafiosos, entonces esperemos que en esta oportunidad elijamos a un gobernante que sí tenga pues talla, madera, peso, experiencia y capacidad para hacer los cambios que el Perú necesita, ¿no? O sea, si no conocemos, como puse al principio del video, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro que sí. O sea, claro que sí. Nuestra generación, como yo, por ejemplo, que tengo 16 años, o los que tengan 17 años, para el próximo año, o el 2025 o el 2026, tendríamos que estar bien informados de los candidatos que se postulan para la presidencia acerca de su historial, su vida y quiénes han sido, ¿no? O sea, tendríamos que estar atentos sobre a quién le vamos a dar el voto y quién será el próximo en gobernarnos, porque si no podría pasar las atrocidades que ocurrieron en el gobierno. Exactamente, un segundo Fujimori. A ver, en los 90, Arturo y tu generación, todavía no estaba muy difundido las redes sociales. Se estaban creando recién. Exacto. Se estaban formando. Exacto. Yo cuando salgo de la universidad todavía no había fotocopiadoras, por ejemplo. Imagínate. Más o menos, ¿en qué año salió usted? El 89. Mucho antes que... Así es. Más antes de así es. No había celular.
O sea, no había el Photoshop, no había no había nada de eso, ¿no es cierto? Estaban las cámaras fotográficas. Exactamente, del rollo de 36 tomas, nada más. Entonces se podía engañar al pueblo fácilmente. Pero ahora no. Ahora, fíjate, con las redes sociales, al pueblo no lo puedes engañar, porque una cosa es lo que diga el canal 4, el 5, el 2, el 7, y otra cosa es lo que aparece en las redes sociales, y el pueblo ya sabe que en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, en TikTok, hay versiones de gente confiable que dice lo contrario a la narrativa falsa de la prensa grande, y esto no lo va a poder controlar la derecha nunca. Es que claro, porque son aplicaciones de terceros. Exactamente, entonces sí. Más bien lo que sí podrían hacer es bloquear las aplicaciones, como lo ha hecho Estados Unidos con TikTok, acerca de que supuestamente es una app de China para espiar. Sí. Así que lo que podrían hacer sí es bloquear la aplicación. Pero aparecerán otras. Claro, porque por ejemplo está Twitter todavía, claro, o X, está Instagram con su nueva función de Reels, incluso YouTube con YouTube Shorts. Así es. Pero como es una aplicación de terceros, es algo que no se va a poder controlar. Así es. Salvo que vuelvan a hacer las desapariciones, descuartizamiento de las personas a esa cuenta de TikTok, que es lo que no queremos, obviamente. Sí, el tema mediático es importante, es clave, es vital, es cardinal, y lamentablemente la derecha no lo puede controlar. Hay sectores de la población que obviamente no acceden a un celular, no acceden a una pantalla de televisión, y los pueden engañar pues fácilmente con la radio de ellos, ¿no? Supuestamente dicen que el chino, así como le dicen, cuando fui a entrevistar a la gente de la cola hacia el Museo de la Nación, muchos le decían que viva el chino, pero muchos dicen que sus obras se basan también en que las carreteras, las señales, claro, y todo lo que puso para provincia, claro, que supuestamente lo conectó hacia Lima. ¿Eso claro fue verdad? Claro, ese es cierto. De las civilizaciones forzadas. Claro, ese es cierto. Fujimori hizo obras en el interior del país porque le convenía, ¿no? Claro, tenía que mostrar una buena imagen. Claro, por ejemplo, la carretera que hizo a Selva Central, ¿no? Muy bien hecha, ¿no? Pero ¿por qué hizo la carretera central? Porque por ahí bajaba el narcotráfico. Tenía que tener una ruta. Claro, te hago bien, pueblo peruano, mira cómo hago esta obra. Pero en realidad quien servía era el narcotráfico, porque por ahí bajaba la mercadería, la droga. Y además que por ahí pasaba el dinero. Es igual la última obra que acaba de hacer Dina Boluarte, ¿no es cierto? Canta Lima, ¿no? Que viene de Huánuco, viene la coca directamente de Junín, pasa por Canta y en Canta ya está en Lima. Pero ojo, esta carretera termina en un pueblo, en un cerro, donde te van a controlar la policía. De ahí te desvías y puedes bajar en combis, puedes bajar en taxi la droga y difuminarla. O sea, es bien interesante cómo el narcotráfico sigue influyendo en los gobiernos, ¿no? Es curioso cómo alrededor del 92, 95 creían, no, matamos a Pablo Escobar y ahí se acaba el narcotráfico, no va a haber más narcotráfico. Esa fue la locura de la derecha colombiana, ¿no? Y curiosamente, no. Hasta se financió todo un gobierno de Perú, que es el de Alberto Fujimori, y lamentamos que siga activo, ¿no? Exactamente. Que es lamentable cómo hasta el día de hoy siguen comprando. Es un modelo que está ahí, la prensa basura, como le llama el pueblo. ¿Qué es lo que le da a la juventud? Chibolín, Magali, Esto es Guerra, y todos esos programas basura. ¿Qué le dan? Basura. Porque todos esos canales, en vez de transmitir concursos, ¿no es cierto?, de historia del Perú, de geografía del Perú, los mejores talentos, pero no, lo que están mostrando es basura, ¿no? Infidelidades, problemas de alcoba, envenenando la mente de nuestra juventud. Estos programas basura fueron impuestos por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, que tenía como sus engreídas a Gisela Valcárcel, a Laura Bozzo y a todas esas personas que no tenían el menor escrúpulo en malograr la mente de la niñez y de la juventud en el Perú. Eso debe acabarse, mi estimado Arturo. Hablando de la multimedia, se denominó por un tiempo, hay algunos archivos, creo que de Panamericana 24 horas, me pareció haberlo visto en YouTube, de que las apodaron las geishas quienes eran, digamos, como una supuesta, como se conoce, dama de compañía, ¿no? Sí. Que eran de Alberto Fujimori, y que curiosamente, ¿quiénes eran esas geishas? Mujeres que estaban metidas en la prensa, sí, y que, bueno, recibían la plata de Fujimori
y ellas daban la noticia que Fujimori quería. Así que si nos puede explicar ese tema de las geishas, ese escándalo. Es un buen disparo, Arturo, al bull, ¿no? El más grande pecado y el más grande dolor de la prensa grande de hoy es precisamente las geishas, ¿no? ¿Quiénes eran las geishas? Eran 4 periodistas de los medios de información más importantes del Perú, el 4, el 5, el 2, el 9. Ahí estaba Rosario Enciso, Violeta Tenorio, Pamela Bertis y otras más, que ahora ya se fueron, ya están viviendo en el extranjero, pero ellas eran las engreídas de Alberto Fujimori. Inclusive Kenji las filma en un hotel de Inglaterra a estas 4 geishas, a estas 4 periodistas de estos medios tan importantes, echadas en la cama con Vladimiro Montesinos. Y no se salva la señora Mónica Delta, que ahora se la da de muy señora, se la da de muy profesional, que está en Latina TV. Ella era el vocero de Vladimiro Montesinos en Canal 5, cuando le llamaban el canalazo, y ahí estaba Ernesto Chul, y ella se ensoberbeció tanto que se hacía llamar el rostro de Panamericana Televisión. Ahora esta fujimorista está metida en Latina, experta en mentiras, experta en desinformación. Nicolás Lucar, que no se haga ahora el gritón, también Nicolás Lucar formó parte de este sistema miserable. Sol Carreño también era parte del modelo fujimorista mediático, y el señor Salazar ahora están paraditos leyendo noticias, dando lástima, pero son elementos del fujimorismo mediático, Arturo, y qué importante que lo hayas leído, porque esta prensa que vemos ahora es mentira pura y absoluta, dedicada como una formidable máquina de mentir a pervertir la mente de la opinión pública y nunca decir la verdad. O sea, lo único lo que están sacando actualmente son puras fake news o mentiras falsas en inglés. Desinformaciones, por ejemplo. Un pequeño detalle. Ha fallecido el expresidente. No es el expresidente. Dictador. Es el dictador. Fue presidente de la República solamente de 1990 a 1992. Luego, él dio el golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Y lo que vino en adelante es una dictadura, una destrucción de la democracia por dentro. La carcomió por dentro. Entonces, es un dictador, pero la prensa grande, no, él es presidente y muestra sus logros como si fuese pues un titán de la democracia, un miserable delincuente, un asesino. La supuesta paz que hizo con Ecuador, ¿qué nos puede decir de eso? Que supuestamente íbamos a entrar en guerra y algo así. Ese es lo de Ecuador, con un presidente, Yamil Maguad, un mediocre presidente que no supo manejar la grave crisis económica de su país y lo sacaron, ¿no? Y él simplemente, Estados Unidos conversó con él para que llegue a un acuerdo en este tema y favorecer a Alberto Fujimori, que él significaba el anticomunismo, y los millones, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y del gobierno norteamericano llegan a todos aquellos que se convierten en anticomunistas. Esto fue el negocio de Vladimiro Montesinos. Lo que le dijo a Alberto Fujimori es: mira, Fujimori, tú te vas a volver multimillonario si es que nos volvemos anticomunistas, porque el gobierno norteamericano da miles de millones o cientos de millones a todos los gobernantes anticomunistas y asesinos, y tú vas a ser uno de ellos. Y eso es lo que pasó, y en Sudamérica es lo que aconteció, en Colombia con Pablo Escobar, en México con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, etcétera. Es un sistema que se ha repetido y que todavía existe. O sea, Estados Unidos metió plata o dinero, dólares, para intentar quedar bien, con una imagen bien de que prevaleció ante lo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Claro, o sea, Estados Unidos cuida sus intereses económicos. Y Rusia, que fue avanzando ya, sobre todo con Vladimir Putin, ¿no es cierto?, que Putin no está haciendo un gobierno socialista ni comunista, es un gobierno de extrema derecha el de Putin. El gobierno de Putin es un gobierno mafioso de extrema derecha, porque él asesinó y metió presos a muchos empresarios rusos, les quitó la mitad de su riqueza para que forme parte de su gobierno, ¿no es cierto? Y con eso él no ofrece democracia. Él ha dicho: a mí no me piden democracia, a mí pídanme estabilidad. Y lo que él dice, que tiene que expandirse como un imperio, como lo fue Rusia hace años atrás. Entonces,
Estados Unidos ya no está peleando contra el comunismo, está peleando con otro colega de la derecha que es Putin. Y ambos están peleándose los mercados. Entonces Estados Unidos no quiere perder las riquezas de Sudamérica, el agua, la Amazonía, los metales preciosos, el litio, el triángulo del litio, Chile, Bolivia, Argentina, es el triángulo del litio. Estados Unidos no quiere que se lo den a China, y China ya está metido en Argentina, China ya está metido en Bolivia, y Rusia también atrás. Entonces es una lucha de poderes, y el pretexto de Estados Unidos para pagar soplones es: tienes que ser anticomunista y te doy dinero, hay que luchar contra el comunismo chino, hay que luchar contra el comunismo ruso. Y eso es mentira. En China, ¿de qué comunismo estamos hablando? China es el primer país capitalista del mundo. Que exista un solo partido político, eso no significa que sea el primer país capitalista del mundo que ha hecho arrodillar a Estados Unidos. Entonces, ¿de qué comunismo estamos hablando? Esto es mentira. Simple y llanamente es lucha económica de grupos de poder de cada uno de estos países mencionados. Ya, ahora, acerca de todo el mal que sufre nuestro querido Perú, sería una solución, poniéndonos un poco más atrás en el tiempo, un poco más a los 60 o 58 o 65, ¿qué le parece esa idea de que capaz, como pasó con un militar que le dio la mano y a las 2-3 horas le dio un golpe de estado con todas las fuerzas armadas, aérea, marina y terrestre, el ejército, el señor Juan Velasco Alvarado? ¿De qué le parece que un militar que tenga esa visión nacional haga lo mismo y haga una dictadura militar, pero con ese pensamiento de representar al país, de querer mejorar todo nacionalismo? Sí, al nacionalismo, sí. Reparar el país, mejor dicho. Sí, es lo que está pasando, Arturo, es lo que está pasando en el África, ¿no? Las ex colonias de Francia se han rebelado contra Francia y hay gobiernos militares en este momento, ¿no? Entonces la prensa grande lo acalla en 1000 idiomas, pero hay gobiernos militares, ¿no? En la cual el oro lo sacan de estas naciones africanas, el oro lo sacan y lo llevan a Francia. Y ese oro africano es el que sostiene y da estabilidad al gobierno francés y a la Unión Europea. Sin embargo, África no tiene para comer. Es vil, ¿no? Ese es el sistema colonial que existe hoy. Lo han cortado algunos gobiernos militares nacionalistas. Ahora, en el caso del Perú, efectivamente, Juan Velasco Alvarado era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero en los años 70 había una concepción nacionalista, había una concepción de patria, había una concepción de soberanía nacional. Amar al Perú. Amar al Perú. Entonces las Fuerzas Armadas, lideradas por este hombre preparado, como era Juan Velasco Alvarado, porque él ascendió rápidamente a general, estuvo en Francia, conoció a Charles de Gaulle, se preparó en Francia, y era un hombre que tenía una concepción clara, un plan nacional claro. Entonces, cuando Juan Velasco Alvarado se encuentra con un gobierno corrupto como el de Fernando Belaúnde Terry y el Partido Acción Popular en el primer gobierno, entonces, ¿qué pasó? Que con Fernando Belaúnde Terry se perdió la página 11. ¿Qué cosa es la página 11? Es el contrato petrolero entre el Perú y una empresa norteamericana, la International Petroleum Company. En ese contrato petrolero se decía cuánto tenía que pagar de impuestos la IPC, la International Petroleum Company. Curiosamente se perdió la página 11. O sea, como siempre, no nos quieren pagar impuestos y se llevan la riqueza del Perú. Entonces, Juan Velasco Alvarado se dio cuenta que nos estaban haciendo grave daño, porque con los impuestos se construyen carreteras, se construyen hospitales, se construyen colegios, se reestructura y crece el país. O sea, era un sueño dorado para las empresas privadas, o en general lo que se conoce, que
se cobre el mínimo o casi hacerlo. Es lo que pasa con Fujimori, pues, ¿no? Es lo que no paga impuestos. Más bien con su constitución, con su constitución intentó blindarse él y blindarlos a él. Exacto. Entonces Velasco Alvarado dio un golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas. O sea, estuvo de acuerdo no solamente Juan Velasco Alvarado con el ejército, sino también la Marina y la FARC. Las tres Fuerzas Armadas dijeron, vamos a dar un golpe de Estado por el bien del Perú, para recuperar la soberanía del Perú. Y eso es lo que hizo Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco Alvarado hizo muchísimas obras, el oleoducto norperuano, trajo la comida, los productos agrícolas para abaratar la comida de los más pobres en el Perú, democratizó la educación, la reforma agraria, lo más importante de Juan Velasco Alvarado, le quitó las haciendas a los poderosos y las repartió a los campesinos. Eso cambió la historia del Perú. Por eso es que en el Perú ya no hubo FARC como sí en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Para cortarlo, Juan Velasco Alvarado, cuando sale del poder y viene nuevamente, él sale del poder el 75, el pueblo lo presiona a Morales Bermúdez y viene la Asamblea Constituyente del año 79, y en los 80 nos coge el neoliberalismo. Entonces Estados Unidos se preocupó en los 80 en que nunca más vuelva a acontecer un golpe de Estado institucional nacionalista, Arturo. ¿Y cómo hizo Estados Unidos para que nunca más aparezca un Juan Velasco Alvarado y Fuerzas Armadas defendiendo la soberanía del Perú? ¿Cómo lo hizo? Corrompiendo las Fuerzas Armadas, metiéndoles en su cerebro el chip del anticomunismo. Si eres anticomunista, te pago. Si eres anticomunista, te doy privilegios. Si eres anticomunista, te regalo viajes. Si eres anticomunista, tienes todas las puertas abiertas del Estado. Entonces las Fuerzas Armadas, por conveniencia, se volvieron en anticomunistas, y es lo que utilizó Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori para instalar su modelo miserable, ruin, asesino, corrupto, que es el que nosotros estamos sufriendo hasta este momento. Bueno, doctor, muchas gracias por la entrevista, ya se nos ha extendido casi una hora de grabación ya, pero muchas gracias por prestarme la serie, sobre todo, agradecerle por su opinión, por aclararnos estos temas, y bueno, esperemos que no ocurra estos hechos tan horrorosos que ha pasado en nuestro país, hemos sangrado tanto, así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Muchas gracias. Espero poder contar con su presencia para otra entrevista. Todo gusto, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharnos.